Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Quiero mandar un saludo a Isaías Morelos de Tecolatlán, Jalisco. Nos mandó un mensaje a su esposa, Yesaret. Dice que te ama mucho, hermano. Así que, bueno, que te gusta mucho el contenido. Y bueno, lo menos que podemos hacer nosotros es mandarte un saludo con mucho cariño. Y esperando que en pareja miren ahí nuestras historias. Y bueno, ya saben, nada mejor que estar junto con las personas que quieres, escuchando nuestro contenido o el que te guste. También quiero mandar un saludo a Victoria Carrizo en Buenos Aires, Argentina. Raza de Buenos Aires y raza de Argentina, un saludo, un abrazo. Me encanta la raza de allá, cómo nos está recibiendo, y créanme que tienen una voz muy agradable. Y bueno, les mandamos un saludo a todos ustedes. Y bueno, vamos con la historia del día de hoy. ¿Qué pasa cuando desgraciadamente la indisciplina se hace presente en algunos lugares? Quiero que sepan lo siguiente. Normalmente, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, había un maestro que decía: tienen que ser disciplinados, porque si no van a terminar siendo unos delincuentes. Y vaya, creo que el maestro, bueno, él ya falleció hace muchos años, porque yo ya estoy algo grande, tengo 38 años, pero ese maestro, bueno, ya no alcanzó a ver las peores etapas. Y quiero decirles que incluso en los grupos organizados que se dedican a la delincuencia, pues tienen que seguir ciertas normatividades. Si tú eres de las personas que no te gusta que nadie te diga nada, bueno, algún momento, si trabajas para alguien, vas a tener que obedecer normas. Eso es sí o sí. Y esta es una historia que ocurrió en alguna parte de México. Como siempre, se los voy a decir, a decir lo siguiente: Miedo 867 no hace alarde, no hacemos apología. Y sí les voy a comentar lo siguiente: no estamos en contra o a favor de ninguna organización delictiva. Nosotros somos personas que, bueno, de hecho nos dedicamos a lo nuestro, no consumimos ni afectamos en nada a nadie. Y vaya, lo que son las cosas, en algunas, más de una ocasión me han preguntado personas si no nos da cierto temor. Y vaya que no. Y les voy a decir lo siguiente, una vez más se los digo: las mismas historias nos las mandan las personas que estuvieron en esos sucesos. A mí me han dicho personas: yo fui sicario, fui narcotraficante, fui esto, y no hay problema con el suceso. Incluso a veces me dicen, pues nomás no digas marcas o no digas el lugar, porque puede haber personas que se ofendan, aunque la mayor parte de esas historias ocurrieron hace mucho tiempo. Y desgraciadamente, bueno, pues muchas de las personas involucradas ya no están entre nosotros. Y esto ocurrió en algún lugar de México, y esperemos les guste esta historia. ¿Cómo están, gente de Miedo 867? Quiero contar esto que ocurrió hace ya tiempo, más de 10 años. Pertenecí, y bueno, voy a ser honesto, hasta la fecha no soy una blanca paloma, pero durante un tiempo trabajé para una organización que se extendió en diferentes estados de la República. Y bueno, voy a decir lo siguiente: cuando empezó esta organización, primero se organizó con personas, reclutando personas bien capacitadas en el manejo de armas, en el manejo de estrategia. Y fue muy sencillo para este grupo apoderarse de algunos lugares en algunos estados, con ayuda de algunos gobernadores. Y les puedo decir lo siguiente, como lo ha dicho nuestro amigo de Miedo 867, de gobernantes de todos los colores se aliaban o daban permiso o pedían una aportación. Y pasó que empezamos a expandernos mucho. Yo puedo decir que soy como de la cuarta generación de esa agrupación. Primero, pues empezó siendo de
algunos militares o exmilitares que habían sido perseguidos por un gobierno en particular, y después fueron reclutando policías estatales, incluso militares desertores. Pero pasó que al extenderse demasiado, ahí es donde empiezan los problemas. Entre más grande sea una organización, tienes que contratar más personal. Más personal significa gastar más dinero. Y como es costumbre y se ha visto en esta guerra de la delincuencia, pues lo más barato es contratar jóvenes. A un muchacho joven, pues es muy fácil lavarle la cabeza y hacerlo sentir poderoso. A veces un muchacho de 13, 14 años que ha vivido toda su vida sin dinero, tú le das cualquier cosa y le das un vehículo y le das pues un arma y él ya se siente todo un Rambo, todo un Scarface. Y es barato para las organizaciones contratarlos. Simplemente pues si capturan a uno, rápidamente va a salir de prisión si es menor, y si llega a fallecer en sus barrios hay por lo menos 10 muchachos que quieren ocupar su lugar. Entonces esto ocurrió en un lugar, digamos que lejos de donde se originó todo. Había empezado una guerra con otro grupo que estaba apoderado de un área. Estábamos tratando de controlar un área donde había mucho cultivo, y bueno, definitivamente las personas de ahí ya tenían ellos sus negocios y tenían que defender lo suyo, pero pues nos fuimos apoderando poco a poco. Y yo voy a ser honesto, nunca fui, siempre trataba de llevar un perfil bajo, siempre estaba en un buen rango, pero sin tener mucha responsabilidad. Yo fui militar de carrera, yo sí fui a la escuela a la escuela de la milicia, llevé adiestramiento en diferentes técnicas, y fue para mí pues ver cómo iba decayendo. En plazas grandes controlaban personas importantes, pero en plazas pequeñas se les daba, por así decirlo, a casi a cualquier fulano. Y este era un poblado pues muy pequeño, pero pasó que se le dio el control a un encargado que al parecer él decía que tenía la protección de la familia. Ellos no es en el estado de Veracruz, pero la familia era de Veracruz, y ellos decían que sabían mucho de brujería. Según ellos, brindaban protección a algunos compañeros, protegían a determinados personajes. Muchos incluso iban con ellos a que los barrieran, a que los bendijeran y les dieran protección espiritual. Bueno, les voy a comentar lo siguiente. Yo no creía en absolutamente nada de eso, porque había ocasiones que aunque estas personas se les pagara por cuidarlos y alejarlos y darles buena suerte, de todos modos terminaban siendo capturados o peor. Y a un muchacho de esta familia se le dio el control pues de una población, y bueno, prácticamente a él se le pagaba migajas comparado con lo que se le daba a otras personas. Es un poblado entre dos sierras, es todo lo que voy a mencionar, y en ese poblado había pues una cantidad de tráfico considerable, y estos jóvenes empezaron a dedicarse, aparte de lo que hacían para la organización, empezaron a cometer robo a transporte. Y bueno, empezaron a hacer otras cosas que estaban prohibidas por la organización. Empezaron a levantar personas, a pedir por ellas, a detener pues camiones foráneos para asaltar directamente a las personas. Y eso empezó primero a llamar la atención de la agrupación. Empezó a haber muchas quejas, porque tú no sabes, cuando le haces algo a alguien, esa persona puede conocer a alguien importante y no te va a decir en ese momento, pero después va con la queja.
llegó a personas importantes las quejas que estaban haciendo estos muchachos. Y bueno, fuimos primero a revisar que fuera cierto. Muchas veces es información falsa de otras agrupaciones para crear conflictos entre los mismos. Pero nos dimos cuenta que este muchacho era un muchacho de menos de 20 años que se le dio el control de una población pues de más de cerca de 10,000 personas. Él pues empezó a reclutar casi a todos los jóvenes de ese lugar. Hizo rápidamente un grupo muy numeroso, estamos hablando de varios, incluso varios centenares de elementos. Y pasa que cuando uno es joven, todos sabemos que los jóvenes son inexpertos y son muy impulsivos. Se mandó un grupo en el cual fuimos varios a investigar y no nos gustó nada, para nada, cómo este muchacho pensó que ya no le tenía que rendir cuentas a nadie. Incluso dijo que si él quería se cambiaba de bando o él podía hacer su propia organización, y se le olvidó que lo habían puesto ahí porque él solo jamás hubiera podido apoderarse de ese lugar. Pero bueno, pasa lo que tiene que pasar. Desafortunadamente, en un trayecto, en un asalto que cometieron ellos, que de hecho se le había dicho que ya no podía asaltar, cumplió durante algún tiempo, pero su misma gente, como era un grupo donde pues prácticamente ellos no recibían mucho dinero, a pesar de que a él se le diera la orden de que no podían asaltar, su personal lo hacía de todos modos. Y bueno, asaltaron a una persona del grupo que era administrativo. Y no solo eso, como vieron que traía dinero, aparte se les ocurrió privarlo de su libertad y pedir rescate. Y obviamente todos nos enteramos y fue cuando la organización por fin ya dijo, ¿sabes qué? A este de plano no entiende. Y se formó incluso pues un operativo para ir a reemplazarlo. Y al llegar pues se le hizo digamos que una auditoría. Se dieron cuenta que había muchas cuentas mochas, que tenía muchas personas él, y nos iba a meter en un problema enorme. Había capturado personas importantes, incluso se los puedo comentar. Había llegado a privar a un funcionario federal, a un congresista federal, a un diputado, y sabíamos todo que iba a haber un problema enorme. Así que para evitar problemas, se le dio de baja del grupo. Y bueno, hubo un video que fue viral en su momento de cómo se le disciplinó de manera definitiva, diciendo que la organización tenía prohibido hacer determinados actos. Y bueno, a este muchacho se le aplicó un correctivo que obviamente terminó con él. El video fue muy viral y pasó que, bueno, los jóvenes que andaban con él, en su mayoría, estamos hablando de que un 90% se aplacaron y muchos se salieron del lugar. A otros tantos que andaban muy pegados con él, se les disciplinó para asustarlos. A muchos se les detuvo un tiempo, a otros se les cambió de lugar. Pero bueno, en pueblo chico te enteras rápidamente de cosas. Todos sabíamos que la familia de él estaba muy molesta. La familia de este muchacho pues decían que él también era una especie de hechicero muy poderoso, que por eso había logrado tener el control. Y ocurrió esto. Honestamente yo no me lo esperaba. Simplemente hubo una junta, me mandaron llamar y me dijeron así directo: tú te vas a encargar ahora de tal lugar y tienes que enderezar esa plaza, porque tenemos, pues la contraria quería apoderarse del lugar. Ya teníamos problemas con gobierno por culpa de estas personas.
Y bueno, teníamos ahora una especie de gente inconforme en el lugar. Y bueno, voy a decirles lo siguiente, yo jamás fui creyente absolutamente de nada. Nunca tuve pues ningún tipo de no sé cómo mencionarlo, no creía en fantasmas, no creía en extraterrestres, no creía en nada. Pero bueno, la central era una casa que era de las mejorcitas del poblado y ahí pues obviamente se le había quitado a este muchacho y nos instalamos todos con nuevo personal, con un poco más de preparación y pasó que al despertar en determinado día encontramos varias cosas raras. Encontramos un cadáver, bueno, un cuerpo de animal, varias gallinas, tierra negra y bueno, nos dimos cuenta de inmediato que eran cosas al parecer de brujería. Yo tenía toda la responsabilidad tanto de controlar la situación como de tener contento a todo el mundo para evitar perder ese lugar. Y bueno, ya no quería yo problemas, así que mandé traer a la familia de este muchacho. Yo sabía que tanto la mamá, que era la que decían que era de verdad una muy poderosa bruja del lugar, esta señora, bueno, era una señora de tez muy oscura, era de Veracruz, decían que ella había curado del cáncer a un artista muy famoso. Y bueno, decían que mucha gente venía de fuera a buscarla, a curarse o a hacer trabajos. Y bueno, mandamos traer a varios hermanos y a la señora. Y de hecho, les voy a decir lo siguiente, jamás me consideré sanguinario, jamás me consideré violento. Yo estaba haciendo lo que hacía por dinero, realmente trataba de no meterme en tantos problemas, porque tú no sabes cuándo se te va a requerir un favor o simplemente tú eres bueno con alguien y tarde o temprano te pueden incluso hasta tener piedad. Y yo senté a la familia y les dije, miren, si yo sigo las órdenes, ustedes ahorita mismo ya no estarían hablando conmigo, pero yo lo que quiero es de que pues entiendan que el error principal fue de este muchacho que no tuvo autoridad, yo no tengo nada que ver. Y bueno, ya es la última vez que les voy a pedir que le bajen. Y sí le dije a la señora, yo no tengo nada en personal con ustedes. Pero si vuelve a aparecer algo así, definitivamente que sé que son ustedes y bueno, ya vamos a tomar otras medidas. La señora para nada se asustó, incluso siguió diciendo de cosas, pero sus mismos hijos le dijeron, no, ya cálmese, cálmese mamá, ya vamos a tranquilizarnos. Y una de las hijas, que ella, de hecho sabíamos que ella no tenía nada que ver, ella trabajaba en una farmacia de esas, de productos similares, y ella fue la que dijo, era una muchacha muy guapa, me dijo, mire, lo que pasa es que mi mamá está muy dolida, él era el consentido, entienda, y bueno, le pedimos disculpas y ya vamos a hablar con ella. Y bueno, pues yo empecé a trabajar como tenía que hacerlo. Lo primero que hice fue hacer juntas de disciplina para todos los elementos, todos los que andaban cuidando determinados puntos, ahora lo tenían que hacer en total discreción, de ser muchachos que estaban parados a media calle con el radio a todo volumen, fumando sus cosas. Ahora tenían que hacerlo de una manera muy discreta, sin molestar a nadie, calladitos, de preferencia a no llamar la atención a los que andaban cuidando, en lugar de andar a toda velocidad, andar atravesándosele a todo el mundo. Incluso pues había habido muchos accidentes por este tipo de malos elementos. Se les ordenó que tenían que conducir con cuidado, si no era necesario no tenían por qué ir volados. Y bueno, les voy a decir esto, en poco menos de un mes se notó de inmediato el cambio y pasó que muchas personas incluso empezaron
hacernos favores. A mí me identificaban, pues es un pueblo chico y las personas, incluso algunas señoras en puestos de comida, me decían, mire, le hice algo, gracias por calmar a estos jóvenes, o así, cosas por el estilo. Pero empecé a sentir algo extraño. Como al mes, yo sentía un olor muy extraño en la casa donde cuidábamos. Me di cuenta que olía a muerto, olía a podrido. Y empecé a tener sueños con este, pues, ex líder, donde él decía que pues que yo iba a pagar las consecuencias de que lo traicionaron. Él, según en los sueños que yo sentía, yo soñaba, él no lo quitaba de que él se sentía traicionado y decía que, bueno, que éramos traidores, que lo habíamos engañado y que no éramos nadie para decirle qué hacer. Y yo recuerdo que en los sueños incluso yo llegaba a hablar con él y decirle, mira, ¿sabes qué? Pues tú estabas regando, la verdad, y obviamente se te avisó y no quisiste disciplinarte, y tú sabes que la organización así es. Y les voy a decir esto, no diario, pero por lo menos un día sí y un día no, o a veces en el día si me dormía, sobre todo si dormía en la noche, era seguro que iba a soñar con este muchacho. Y bueno, ocurrió que en cierta ocasión una de las personas del pueblo me dijo que había visto a este joven rondando la camioneta que yo traía. Yo traía una camioneta armada, una de la Nissan Armada, y me dijo, pues es que no me lo va a creer, pero yo vi a este muchacho ahí al pie de su camioneta, y yo le dije, pues es imposible. Y bueno, pasó lo siguiente, empezaron a pasarme cosas muy extrañas a mí, y solo a mí, a nadie más. Yo cuando estaba dormido sentía ese olor nauseabundo y sentía que alguien estaba al pie de mi cama, o incluso, pues no sé cómo decirles, había mucho una canción que estaba de moda en ese momento, que sin ninguna explicación se ponía en el aparato que teníamos para oír música. Y bueno, era un aparato de memoria, quitábamos la canción y se volvía a poner, y nos extrañó mucho, y algunos dijeron, esa era la canción favorita de este muchacho. Y les voy a comentar esto, mi salud empezó a decaer, me empecé a ver muy delgado, muy demacrado, me empecé a sentir muy mal. En ese periodo, la que era bueno, no era mi novia, pero pues yo sentía algo por ella, simplemente se fue. No, nunca me dio ninguna explicación, se fue de la ciudad. Lo último que supimos es de que había salido en su vehículo y ya nadie la volvió a ver. El vehículo donde yo andaba se descomponía seguido sin ningún motivo, y si yo me movía de vehículo, esos vehículos se descomponían. Y bueno, empezó a haber problemas, me salían malas cuentas, y no es que nadie me robara, es que simplemente las cuentas no cuadraban jamás. Empecé a tener llamadas de atención, empecé a tomar pues cosas para sentirme mejor, y se me empezó a mezclar los problemas con adicción y con la sensación de que este muchacho me hostigaba. Y bueno, llegué a comentarle a uno de los nuevos elementos que me habían enviado, me habían mandado personal nuevo, y uno de ellos era de Guerrero. Él había sido militar y él me dijo directamente cuando me vio, me dijo, no lo tomes a mal, pero tú tienes algo, alguien te está trabajando, alguien te está haciendo algo. Se nota de inmediato que alguien que te tiene envidia o te tiene odio te está trabajando. Y yo le dije, pues él no sabía ni siquiera todo lo que había ocurrido. Yo ya había durado varios meses en esa población y él tenía poco de haber entrado a la organización. Y fue que él me dijo, ¿sabes qué?
alguien te está haciendo algo. Y no quiero que le digas a nadie, pero bueno, en mi familia, mi mamá y mi papá, los dos, eran chamanes y yo sé que de algo te pasa. Y yo le dije, pues si sabes que algo me pasa, pues cómo me puedes demostrar. Y bueno, fue entonces que él me dijo lo siguiente: mandó pedir unas cosas de la tienda y estábamos en un cuarto y él prendió un anafre, un brasero, echó varios chiles y recuerdo que las personas que estaban ahí salieron tose y tose, y yo recuerdo que no sentí nada. Y fue que él me dijo: definitivamente las personas que están embrujadas no les molesta el chile quemado. Y yo le dije, bueno, ¿cómo me puedes ayudar? Y fue que él mandó traer a su mamá de bastantito lejos y me dijo, pues este es un favor, pero bueno, si lo que le quieras pagar, definitivamente. Y la señora me dijo, ¿sabes qué ocurre? Bueno, la señora, yo primero estuve a punto incluso de burlarme de la señora. Era una señora pues bastante morenita, con un acento medio costeño. Y bueno, estábamos en una habitación y pidió que todos se salieran. Me dejó en esa habitación, era como una sala, me dejó en una mesa y puso una línea de sal atrás mío, como una media luna de sal, y me dijo lo siguiente: necesito que te relajes. Prendió un puro que no recuerdo qué hierba era. No era la hierba que todos pensarán, era otra hierba que olía como dulce, como si fuera chocolate, bastante extraño. Y me dijo, te voy a dejar solo en la habitación. Apagó todas las luces y dejó una veladora que era, si no me equivoco, era morada o violeta o roja, no recuerdo muy bien. Y él me dijo, pase lo que pase, no te asustes, si puedes no abras los ojos, y cuando sientas que necesitas ayuda, trata de chiflar o trata de tocar la mesa como si fuera una puerta. Dijo, y yo te voy a ayudar. Y recuerdo que cuando me lo dijo al oído. Yo incluso, bueno, muy mal pensado, había pensado que me había querido seducir, pero no fue así. Fue entonces que la señora apagaron todas las luces. Yo me quedé descansando, como sentado con los ojos cerrados. Vi que apagaron todas las luces, abría los ojos de repente medio abiertos y vi que la señora se fue a un rincón, pero bueno, como si fuera un niño regañado. Estaba viendo a la pared del rincón y primero me quise como que reír, pero después empecé a sentir otra presencia. Una vez más, ese aroma podrido se hacía presente y entreabría los ojos. Les juro que a pesar de que me dijo que no los abriera, yo los entreabría y sentía como la llama de la vela, la llamita, se hacía grande y se hacía chica y se hacía grande y cada vez más grande. Estamos hablando de que casi de 10 centímetros se hacía esta vela. No era una veladora, era una vela larga y se empezaba a consumir muy rápido. Y fue que yo estaba pues callado y empecé a escuchar un susurro, como si alguien me susurrara cosas, y poniendo atención me di cuenta que pues era la misma voz de mis pesadillas. Era, pues no sé cómo decirlo, si el espíritu de este muchacho. Y recuerdo que me empecé a sentir engarrotado, me empecé a sentir paralizado. Y fue entonces que empecé a sentir ahora sí miedo. Les puedo decir esto, yo llevé entrenamiento y nunca tuve miedo en enfrentamientos, nunca tuve miedo en cosas pues de peligro, pero empecé a sentir, no sé si miedo o la impotencia de no poderme mover. Y fue cuando con el mayor esfuerzo intenté abrir los ojos
y me di cuenta que al otro lado de la mesa estaba la silueta del muchacho que les he mencionado. Prácticamente lo vi cara a cara. Estaba totalmente deformado por la pudredumbre. Y tan pronto pude abrir un poco los ojos, lo primero que hice en la desesperación fue tocar la puerta, bueno, tocar la mesa como si fuera puerta. Y fue cuando escuché un grito de la señora, y que, bueno, ese grito hizo que brincara de impresión. Y la señora rápidamente corrió alrededor de la mesa donde estábamos, cerrando la media luna. Y me dijo, sal de ahí de inmediato. Y ella, al hacer eso, aventó una especie de polvo hacia esa vela. La vela hizo, no sé cómo decirlo, hizo una especie de combustión. Se escuchó un flamazo, pero más que flama era humo lo que se hizo. Y yo al salir, la señora se puso delante mío y de su morral sacó un coco. Y de hecho, pues me extrañó mucho ver un coco. Hablo de un coco de esos que se comen con limón y con chilito. Y claramente les voy a decir lo siguiente, yo estoy seguro que esa cosa que fumó la señora y ese humo no era la sustancia que todos creen, no era esa hierba, parecía tabaco con chocolate. Y prácticamente les puedo asegurar esto, vi la silueta de este joven como si el coco fuera una especie de aspiradora. La señora lo acercó hacia el círculo y prácticamente todo ese humo y ese vapor se fue introduciendo a ese coco, y eso fue cosa de segundos, como si fuera un genio, una lámpara maravillosa. Para mí fue muy impresionante. Y recuerdo que tan pronto se disipó el humo, la señora lo cerró como una especie de corcho de esos de tequila. Lo cerró y todavía me lo dio y me dijo, agárralo. Y yo le dije, no señora, de plano no lo voy a tocar. Y ella me dijo, quien te está atormentando está aquí adentro. Y esa persona era una persona poderosa que logró trascender porque tenía la facultad de ser muy poderosa. Y definitivamente tienes que alejarlo o tenemos que trabajarlo para sellarlo, porque si se libera se va a liberar más fuerte que antes. Dijo la señora, prácticamente le puse una trampa. Yo sola no lo hubiera podido someter. Dijo que este ser, bueno, este joven o esta fantasma, esta entidad, no sabría decirlo, se había vuelto tan poderoso como un demonio, porque al parecer había hecho un pacto con una entidad muy fuerte. Y les voy a decir lo siguiente, yo, pues al ver todo eso, no sabía si creer o no, pero definitivamente lo que había visto no había sido una alucinación. Lo que noté de inmediato es que rápidamente se empecé a sentir mucha hambre. Sentí cómo el ambiente había cambiado totalmente. Ya no sentía ese aroma podrido. Y bueno, fue entonces que decidí decirle a la señora que cuánto le debía, que muchas gracias por ayudarme, que qué debía hacer con ese coco. Y ella me dijo, lo envolvió en unos listones de diferentes colores, creo que eran morado, verde, rojo, así lo envolvió bien envuelto y luego le puso masking tape. Y me dijo, te recomiendo que tú personalmente tienes que ir a tirarlo donde haya agua y tienes que decirle que se vaya y que nunca quieres volver a verlo. Y tienes que hacerlo tú definitivamente, porque si no se va a liberar. Y bueno, desafortunadamente ahí no había absolutamente nada. Había un canal de agua cochina, pero no iba a ir ahí. Y definitivamente, bueno, tuve que avanzar un par de horas hasta llegar a una presa. Y llegando a esa presa fue cuando arrojé ese coco. Y solamente vi cómo cayó, se escuchó cómo cayó en el agua. Y bueno,
Les voy a decir esto, tan pronto llegué tenía mucha hambre, compramos comida y me empezaron a salir bien las cosas. También me salieron que me cambiaron de lugar y pienso que fue mucha suerte porque tan pronto me cambiaron, la agrupación contraria se apoderó de ese lugar, pero ya no era mi problema, yo ya estaba un poco más arriba. Desafortunadamente con el tiempo, bueno, pues hay errores que hubo y traiciones del mismo gobierno. Fuimos capturados varias personas, yo me aventé un tiempo en un penal y de hecho les puedo decir algo. Ustedes contaron una historia de una persona muy famosa que era de otro grupo y estábamos en la misma, bueno, estábamos en el mismo edificio y lo que contaron en ese episodio es cierto. Había la leyenda en esa prisión de que en las celdas donde estaba este señor, este joven, bueno, este caballero, siempre se veía una sombra donde él estaba dormido. Y bueno, es todo por mi parte. Yo, después de salir de la cárcel, ya no me dedico a lo mismo, pero tampoco me dedico a algo pues muy formal. Sigo haciendo de las mías, pero ya no me meto tanto en problemas. Sí les puedo asegurar esto. Creo que el error de muchos es contratar jóvenes tan chicos, porque bueno, un muchacho con poder, si de por sí los hijos son rebeldes, ahora imagínate a alguien que no es tu hijo y con un arma se le hace muy sencillo rechazarte o quererte intimidar. Espero que cuenten esta historia, les mando un saludo, todo nuestro respeto. Algunos compañeros de mi trabajo fueron los que escucharon esa historia de esa persona que les digo y fue que me dijeron, mándale tu historia y bueno, te mando un saludo, todo nuestro respeto. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Un poco larga, de hecho hemos tenido historias muy largas. Quiero decirles lo siguiente, raza, y ahora sí ya empezó la cuenta regresiva. Para los que desconocen, ya estamos muy cerca de nuestro primer aniversario. Y sobre todo, raza, quiero decirles lo siguiente, viene el material exclusivo que no podrá salir en redes sociales, ya les avisaremos cómo adquirirlo, pero nos llegan muchas historias. Para mí es un, bueno, no sé si honor, pero un privilegio que la gente tenga confianza en contarnos sus anécdotas. Y si les digo, ya les había dicho que cuando me digan era panadero y me mandan fotos de la panadería, pues sí, y sí les voy a pedir algo, raza. Cuando involucren políticos, no me manden fotos de ustedes con pues totalmente equipados abrazando a un político, porque eso de plano, aparte que las borramos, no creo que sea bueno para nosotros. Sí les creemos, simplemente si me mandas fotos tú solo, a todo empecherado y todo, pues te voy a creer. No necesito que me mandes fotos de ningún político, porque ya no queremos nosotros enfermarnos ahí de ¿cómo se llama? Delirio de persecución. Muchas gracias por compartirnos sus anécdotas y ustedes amigos, esperemos que les haya gustado esta historia. Les mandamos un saludo, por favor búsquenos en Facebook, estamos como Miedo 867, tenemos grupo y tenemos página. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.